Bienvenido, José Gregorio. Un gusto estar contigo, Oscar. Muy grato tenerte por acá. Siempre un placer. Gracias por compartir esta hora con un análisis que seguro va a ser muy acertado. Muchas gracias, siempre Oye, un placer. Recién, hace apenas un par de días, el Consejo Nacional Electoral aprobó un cronograma electoral. ¿Qué evaluación hacen ustedes, que son los líderes de la oposición, de esta propuesta de cronograma? Mira, yo estoy muy contento y muy feliz con este cronograma, porque al fin y al cabo es un mecanismo de desahogo, es un mecanismo democrático. Un gobierno como este, que es un gobierno que es muy malo, que es continuidad de unos 25 años, como ha sido un gobierno tan malo, que tenemos una oportunidad real de no caer en el engaño de otras oportunidades, de salir a votar. Este gobierno se ha sostenido en el tema electoral por medio de la abstención. Okay. O sea, nosotros hemos tenido 25 años de errores en la oposición. La cara se nos va a tener que caer de vergüenza si nosotros no presentamos un candidato unitario. No digo único. Pero con relación al pero te sigo el relato. Cronograma electoral. Pero voy para allá, porque es que uno es el Génesis, okay, y otro es el Delta. Voy a desembocar en ese cronograma. Okay, insiste, tenemos una gran oportunidad de salir a votar, de reencontrarnos en el centro electoral. Y es la gran oportunidad que tenemos de salir a votar y de salir de este gobierno de la manera democrática, constitucional, electoral, pacífica. Todo lo que tú tenga la fuerza, tiene que sostenerlo a la fuerza. Y yo no me anoto en esa salida de fuerza. No me anoto en engaños, no me anoto en bloqueo, no me anoto en quédate en tu casa, no me anoto en esa de que tú recuerdas, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Bueno, esos mismos que decían, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, bueno, han sido los grandes aliados, porque un gobierno que no tiene votos necesita que usted no vote y que además el día que vote, vote dividido. Pero si además se abstiene, vota dividido, escoge quien no puede hacer, bueno, mejor favor el gobierno nunca tendrá con qué agradecerle. El ejemplo de Barinas, ojalá lo desarrollemos más adelante, claro, es un gran ejemplo. Este cronograma que se anunció hace unos días es un cronograma que te va a permitir hacer unas elecciones en un poco más de 100 días y nosotros podemos salir de esta diatriba acudiendo a votar. Lo que no puede ser, Oscar, es que si no soy yo no es nadie. Si no soy yo se acaba el mundo. La vida comienza y termina conmigo. No, yo quiero salir del gobierno de Nicolás Maduro por la vía electoral. Pero hay gente que dice, si no soy yo, que sea Maduro, que siga. No, yo no. Yo quiero que sea Luis Eduardo Martínez presidente, yo soy su jefe de campaña. Pero si tengo que votar por otro y llegamos a un acuerdo, un consenso, no tengo inconveniente. Lo que yo no me puedo cerrar es que si no soy yo, no es nadie. Y eso es lo que ha hecho daño. ¿Por qué el gobierno en el año 2018 ganó las elecciones? Ganó producto de la abstención. Este es un país que, según las encuestas todas, incluyendo las tuyas, Oscar, mayoritariamente tiene un disgusto con el gobierno. Podrá ir mejorando, que entonces todo lo que quieran decir, pero mayoritariamente hay una molestia y una incomodidad, producto del mal gobierno y producto de que 25 años en el mismo cargo. Me preguntabas que por qué tienen que confiar en nosotros, porque tenemos la forma de hacerlo distinto, nos hemos equivocado. Yo particularmente hago mi acto de contrición, yo me he equivocado, no sé, pero tengo la posibilidad de hacerle un gobierno para la gente distinto, un gobierno que ofrezca donde la moneda sea nuestra, sea el bolívar de vida diaria. Como te lo he dicho en otro programa y te lo dije una vez, esos camarógrafos que están aquí y los trabajadores que hoy nos están viendo, saben que el papel moneda no existe sino es complementario. Nadie, cuando un país que gana en bolívares y tiene que gastar en dólares, que el salario no está sincerizado, que la producción petrolera no es la más eficiente, que además tienes bloqueos, sanciones que justifican al gobierno. El gobierno aprendió a vivir con sanciones y entonces hay unos venezolanos que piden sanciones. ¿Para qué? Para el gobierno. El gobierno tiene sus problemas resueltos. El que no lo tiene resuelto es el productor que genera empleo, el empresario que genera empleo y el señor que tiene que agarrar un transporte colectivo masivo.
Esas son alternativas que tenemos de gobierno. Esa es una posibilidad de que podemos cambiar, de que podemos reencontrarnos, que no puede ser un gobierno de venganza, que no puede ser un gobierno como unos quieren, es que lo que te espera es la Haya o que escojas la cárcel o el avión en el que te vas a ir. Pues así no te entregan, así no se van. Nadie está dispuesto a que su vida corra peligro porque alguien lo amenace. Nosotros tenemos que tener un país de calma, un país de paz, un país de entendimiento, donde todos los venezolanos cabemos, que este país no le pertenece al gobierno, que este país no le pertenece a Maduro, no le pertenece a la oposición, nos pertenece a todos y cada uno de los venezolanos y que probablemente son errores en la historia de la época, del momento, pero eso va a pasar, va a cambiar, porque todos los sistemas políticos tienen un ciclo. Ahora, José Gregorio, insisto, ¿qué opinas del cronograma electoral? La fecha de inscripción de los candidatos, la fecha de las elecciones, Estoy de acuerdo. El tiempo que se le dedica a la campaña. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que son condiciones pero no es que son que no desfavorecen a la oposición? Hoy nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. También es jefe de campaña del candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, que está respaldado por Acción Democrática y otros partidos y movimientos políticos. Te preguntaba acerca del cronograma electoral, que fue, digamos, el resultado de un amplio reencuentro, de un amplio diálogo, donde participaron prácticamente todos los sectores. ¿Tú puedes hoy afirmar que el cronograma electoral presentado por el Consejo Nacional Electoral responde a todo ese conjunto de diálogos que se produjeron? Mira, el cronograma electoral... Y satisface a todos los actores. El cronograma está electoral. Bueno, nunca no hay nada que satisfaga a todos los colectivos, a todas las personas en tu casa. Tú decides invitar a alguien a comer y uno quiere chino, otro quiere pasta. La mayoría... Pero está bien ajustado. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. ¿Todo es perfectible? Sí. ¿La sociedad tiene perfectibilidad? Sí. Pero como está, me gusta. Me gusta porque yo quiero que tenemos que meterle un corto a esto, una tijera a esto, un cepo a esta diatriba que no nos lleva a ningún lado. Yo quiero soñar que el día 11 de enero tenemos un nuevo presidente de la República, distinto, con otra forma de ver el país. Y yo creo que teniendo estas elecciones el día 28 de julio, es la fecha que decidió el CNE por unanimidad, perfecto. Yo me adapto a eso. Yo tengo que aprender del ejemplo de Barinas. Yo no me puedo poner a quedar, no es que yo la quería para agosto, la quería para septiembre, la quería para marzo, la quería para enero. No, cuando sea ese día la gente no va a cambiar su intención de voto. El que va a votar por el gobierno votará el 28 de julio. Y el que ¿Tú no crees va que ya los venezolanos han decidido? Ya hoy los venezolanos... Es que el venezolano tiene años decidiendo. Lo que pasa es que un grupo, un sector de la oposición que tiene otra forma de ver al país y que tiene otra forma ese grupo sigue de allí. llegar. Sigue allí y el gobierno le hace loas y le hace fiestas y le hace de todo. Los lleva para Barbados. Los lleva para... No. Es que más eso no lo enfrenta tampoco. Bueno, no sé si me habrás oído en la primera parte y me sigues oyendo. Sí. No es que no lo enfrenta. Es que cuando lo llaman a la abstención, señor, cuando usted, y le hablo a usted que está en sintonía, cuando usted no vota, usted le está haciendo un favor al gobierno. El único que le agradece que usted no vote es el gobierno. Piénselo por un momento. Si usted votara, ¿por quién votaría? ¿Por el gobierno? No votaría por el gobierno. Entonces el gobierno... ¿Por qué votar voy para allá. ¿Por qué votar por un candidato de oposición que han fracasado durante 25 años? Claro, pero es que no es que han fracasado la oposición durante tantos años, sino es el daño que ha hecho el gobierno, es la forma de gobernar. Y los 25 años nos tienen que servir... Tú dices que el gobierno es responsable de lo que haga la oposición. ¿Cuándo termino la idea? Tú me dices, termino la idea. ¿Tú de verdad crees que el gobierno es culpable entonces de lo que ha hecho la oposición? No, yo no estoy diciendo que el gobierno es culpable de la oposición. Es que al revés, la oposición es culpable del que el gobierno esté allí llamando a la abstención, no poniéndonos de acuerdo, no siendo capaz de conversar entre nosotros. Fíjate este detalle sociológico. Un sector de la oposición, porque hay varias oposiciones, como dicen, pero un sector de la oposición conversa con el gobierno en la mañana, nos dejamos ver, nos saludamos, todos ustedes nos ven en los medios. Y otro sector en la noche, a oscuras y encapuchado, hace lo mismo, pero no se deja ver. Sí. Pero entre nosotros no nos conversamos. Pero bueno, imagínate tú,
qué mejor favor para el gobierno. Pero te insisto en lo que te traté de decir en el primer segmento. Un gobierno que no tiene votos, lo que requiere es que usted, amigo televidente, no vote. Porque si usted vota, votaría contra él. Pero que además vote dividido, que es como nos lo están planteando. Pero si además vota dividido, usted escoja a alguien que no puede hacer. ¿Cómo que? ¿Y por qué no aprendemos de varinas? Señor, inhabilitaron a un señor. Pues no pudo. Ganó por 114 votos. Luego dijo que era su esposa, no pudo, inhabilitada. Luego a Julio César Reyes, no pudo. Y luego por último caímos en Garrido. Qué bueno, y Garrido ganó por 50,000 votos. O sea que la primera vez fueron 114. ¿Y qué nos decían? Que no había condiciones. No, ahí no ganamos. No hay, ¿cómo que no ganamos? Le metieron artefactos eléctricos, bolsas de comida, pavimentaron, le metieron la luz, todos los gobernadores metidos allá, metieron todo el partido del PSUV metido allá, y sin embargo la primera vez perdieron por 114 y la segunda por 50,000. ¿Por qué crees tú? A que la gente salió a votar masivamente, además del disgusto. Independientemente del candidato. Salieron a votar. Los niveles Garrido de era un candidato. De Garrido mi amigo, el gobernador, pero mi amigo, el gobernador Casi Garrido, la mitad de los barineses no conocían a ese no, candidato. mucho más. Eso te quiere decir, a eso voy. ¿Qué pasó allí? Apoya eso. Porque ¿Y por qué tú crees que eso se puede reproducir en una elección nacional? Porque es la misma fuerza, porque allí no se pensó el peine de la abstención. Pero ahí hay unas Cuando circunstancias inhabilitaron, muy particulares. No, pero sí, no importa que sea el gobierno, pero una tierra que era importante, porque era la tierra del presidente fallecido, su papá había sido gobernador, sus hermanos habían sido gobernador, el legado eterno, todo ese tipo de cosas. Y cuando la gente salió a votar por un candidato, mi amigo, el gobernador Garrido, que es un excelente gobernador, igual como lo es Alberto Galíndez, como lo es Rosales, como lo es Morel Rodríguez, pero en este caso que hablamos de Garrido, que tenía apenas un nivel muy bajo de conocimiento, la gente votó por él que le podía ganar al del gobierno, por el que le quería ganar al de los Chávez, por el que le quería ganar al de Maduro, por quien sea, y salió a votar. Y eso va a ocurrir el 28 de julio. ¿Tú crees que hay un voto neurótico? No, yo no lo llamo neurótico porque eso es un término psiquiátrico que yo no manejo. Yo soy abogado. Okay. Entonces, ¿qué término usarías? Para votar. El voto castigo. El voto castigo. Por ejemplo, pero es un voto que está emocionado en salir de Maduro y que encuentra en no el le importa 28 el día después. Y que encuentra en el 28 de julio una posibilidad de salir a votar y no de seguir en el engaño. Si usted lo bloquea, se va Maduro. Si lo sanciona, se va Maduro. Aquí no se vota. Tú escuchaste. Aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Los mismos que hoy te dicen que hay que votar. Se alejaron de la ruta electoral porque creyeron que Trump les tenía el portaaviones en Curazao y en Aruba. Se sabe quiénes son. Porque creyeron en los monómeros Citgo, porque se convirtieron en Citgo Boy y en monómeros Boy. ¿Cómo que hay empresas venezolanas que están en manos de alguien que no sea el Estado? ¿Cómo se explica eso? Y esos mismos son los que se conversan con el gobierno. Yo he hecho todo lo posible para que este gobierno no siga. He ido a votar todas las veces. Estoy en contra de la abstención porque yo lo único que creo que la fuerza del voto es lo que nos hará posible cambiar de gobierno. Si usted se queda en su casa, el único que se lo agradece es el gobierno. El gobierno jugará a que tú no tengas incentivo para votar. No vale la pena, eso está arreglado. ¿Para qué? Son los mismos. ¿Para qué voy a cambiar? Bueno, eso lo necesita el gobierno. Y la división. ¿Cómo es posible que en el Táchira Lady Gómez no sea gobernadora? Porque le faltaron menos de 1,000 votos y le sacaron un candidato también de la oposición para dividirla. ¿Ah? Ahora, parece que la oposición va a ir dividida en estas elecciones presidenciales. Yo creo que la población va a superar a los partidos. Ahora, también hay un... Tú hablas la población va a superar a los partidos. Tú hablas de un voto que nosotros llamamos neurótico, es un voto destructivo, es decir, un voto que no le importa el día después, ni el candidato, castigo, ni el líder, ni la oferta. Es un voto para salir de esta situación. Pero no olvides que hay otro país que en nuestros estudios, en los estudios Interlace, es mayoritario, que es un voto más constructivo, quiere evaluar soluciones y propuestas, ¿sí? Apuesta más y nosotros al futuro, apuesta más al y nosotros futuro presentaremos en su oportunidad que al pasado. Bueno, en el caso de Luis Eduardo Martínez... Quiero que hablemos de esas circunstancias a la vuelta. Y de la importancia del diálogo y si es posible reproducir ese amplio diálogo que se dio recientemente para los distintos aspectos del país. Para los temas que hoy más preocupan a los venezolanos, que no son necesariamente las elecciones. No, el salario y los ingresos. Las elecciones es un mecanismo de mero trámite. A la vuelta. Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, abogado,
doctor en Derecho Constitucional y Administrativo y es el jefe de campaña del candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, respaldado por Acción Democrática y otras fuerzas políticas. Les recuerdo nuestros horarios. Análisis Situacional se transmite los domingos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, y los lunes a las 8 de la noche. Este programa en particular va a ser retransmitido por la emisora Moda 105.1 FM en Cojedes. Te preguntaba, José Gregorio, sobre esta experiencia del diálogo, que yo creo que es significativa, que es útil. Se participaron todos los sectores. Ahora, ¿es posible reproducir este esquema, esta metodología, este formato, este clima de consensos y acuerdos para tratar los temas que hoy más preocupan a los venezolanos y que se concentran fundamentalmente en la economía y en el ingreso? Pero ¿por qué no se ha hecho? Bueno, esa comisión la preside el diputado Jorge Rodríguez, el vicepresidente es justamente Luis Eduardo Martínez, el presidente, y el segundo vicepresidente es el diputado Francisco Torrealba. Esta es una comisión que está integrada por los distintos partidos y yo creo que es muy útil para el diálogo, para la conversación, para el entendimiento. Esto ha ayudado muchísimo. Esta comisión llamó a todos los sectores culturales, religiosos, políticos. ¿Tú crees que ese es el clima que quiere el venezolano hoy? Por supuesto. ¿Cómo va a querer el clima un venezolano que tú le dices que hay enfrentamiento, claro, que venga la escasez, que venga el paro, que tranquen las calles, que ya no... Eso ya pasó y que el quédate en tu casa. Porque si tú votas... Me estás hablando de un venezolano constructivo, no de un venezolano neurótico. Es que el venezolano no... ¿Por qué ese clima de entendimiento, de sí consenso, de diálogo? Eso sí lo puedes usar como neurótico, no para el voto, sino para ese que quiere... Pues, me estás hablando de un país que quiere consensos, un país diálogo, que quiere entenderse, un país que quiere crecer, un país que la señora que vende tortas quiere vender cada día más tortas. Pero el voto castigo no va en esa no, línea. Es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Colibrí con colibrí, arrendajo con arrendajo. Cada peluche tiene su estuche. En este caso, okay, el trabajador, el que quiere tener un ingreso real, que su sueldo le sirva, que pueda tener un crédito, que la referencia bancaria sea de verdad, que pueda tener eso. Ese es un voto que está dispuesto a votar bien por el gobierno, si es su deseo, o bien por la oposición. Pero por una oferta de futuro. Por una oferta de futuro, okay, con una esperanza. No es... Y ya está probado que en 25 años hay una forma de gobierno. Nosotros no hemos podido ser gobierno, pero donde hemos sido gobierno regionalmente, hemos sido exitosos. La oposición porque ha tenido otra visión. Y qué mejor caso que ahora que nombran que Moda 105.1 está retransmitiendo este programa, el éxito de la gestión de Alberto Galíndez. La gestión de Alberto Galíndez, sin lugar a duda, puede ser de las mejores gestión que han tenido gobernador alguno en el estado de Cojedes. Tienes buenas gestiones en La Guaira, en Portuguesa, hay buenas en Táchira, gestiones, pero es que no... y hay muy malas gestiones. En Carabobo. Y hay muy malas gestiones. Claro. Y hay muy malas gestiones que no vale la pena porque yo no vine aquí a hablar mal de nadie ni me caracterizo por eso. De momento. El de por ahora no estoy trabajando mucho, estoy trabajando más de momento. Yo creo que el éxito ha sido incorporar. En Cojedes no se le ha pedido que cante una consigna, ni que nadie vive, ni que sea traidor siempre, sino que la idea sea incorporar al que se ponga una franela de un color o al que se la ponga de otro. El sentimiento nacional va en esa línea. Va a ir cambiando, claro, va a ir mutando. ¿Por qué no hay un diálogo para resolver el problema de los bajos ingresos? Bueno, pero eso lo tiene el gobierno, que es mayoría. Mira, el gobierno... ¿Tú no puedes proponer en la Asamblea Nacional la fracción que tú... Pues mira, me comprometo contigo públicamente que en la primera posibilidad que tenga en la próxima sesión de Cámara, lo haré. Porque esa es una necesidad que tiene el venezolano, de sincerar sus ingresos, que sus ingresos no sean, como se llama por la izquierda, que no sean parte del salario, porque usted se gana un dinero en bolívares y el empresario, quien lo contrata le paga en dólares un bono que no forma parte de su salario, le da una parte de un ingreso para complementarle, le da 20, 40, 100, no sé cuánto le dará de dólares, pero tienen que ser todo parte del salario. Nosotros tenemos que tener fortalecido el ingreso.
Nosotros no podemos, la bolsa de comida, qué bueno que la bolsa de comida mitiga, pero la bolsa de comida no puede ser para siempre. Yo quiero llegar a un anaquel que la gente pueda comprar 5 tipos de mantequilla. Puede ser un foco de corrupción. Terrible. Por ese camino es complicado meterse. Pero yo quiero tener, tú dices desde el que lo compra hasta que llega, pero lo que yo quiero es que yo pueda llegar al supermercado y el señor que está ahí, la señora que está en sintonía, pueda comprar leche de la marca que ella quiera, 7 posibilidades y el azúcar y tal. Estás hablando de una oferta de futuro. Una oferta de no futuro de y que nosotros castigo. no podamos tener la bolsa de comida, que es útil, que mitiga y ayuda a muchas familias, pero no puede ser, porque ese es un modelo de catástrofe. Cuando hay un deslave, una lluvia, una inundación, un incendio, usted ayuda a esa familia, pero no se nos puede quedar para siempre. Ahora, yo no digo que no se debe quitar. Lo que tenemos que darle una oferta de futuro, de posibilidades, de esperanza, dignificar el ingreso, dignificar a la sociedad, dignificar a la familia, y que eso sea parte de lo que tiene que hacerse. Y que el Estado no puede seguir, otra oferta, es que el Estado no puede seguir siendo hotelero, el Estado no puede producir café, no, tiene que tener la regulación de la conducta del Estado como hecho del príncipe y regular la conducta entre la sociedad, pero no puede ser dueño de un hotel. ¿Tú me puedes explicar por qué el Estado es dueño de hoteles? ¿Por qué el Estado es dueño de teleféricos? ¿Por qué eso tú se lo puedes entregar al privado para que sea más eficiente? Cuando tú lo tienes en manos del Estado, tienes 1000 empleados. Se te vuelve ineficiente. Cuando está en manos del mismo ente, está... ¿Qué empresas deberían seguir en manos del Estado? La empresa petrolera. Eso no puede dejar de estar en el Estado. No puede ni debe estar. Las industrias básicas tienen, deben y tienen que estar en manos del Estado y no de los particulares. No. ¿Quién debe conducir la economía? ¿Quién debe establecer las reglas? El Estado venezolano. Pero tiene que hacerlo con diálogo abierto. Tiene que ver a ver cómo se comporta el mercado. No podemos seguir hablando de socialismo en el año 2024 cuando el socialismo que hemos tenido no ha sido productivo. Hay un socialismo en Europa que pueden ser. Nosotros tenemos que atender a la producción nacional. No puede ser que las alcabalas, que es un tema que hemos hablado, cuánto encarece un producto. 1 kilo de queso. Una persona que produce 100 kilos de queso en el estado Táchira, cuando llega a Caracas tiene 40. Yo creo que me diga si es mentira. Y no es porque el Estado tiene esa política, es porque unos funcionarios irresponsables han cometido eso y el Estado ha sido ineficiente. Eso hay que combatirlo. Ahora, ese discurso más vinculado con los problemas cotidianos de la gente. Es un problema diario. Pareciera inexistente en las distintas vocerías de la oposición. Bueno, yo soy un vocero durante 25 años la oposición se ha dedicado a defender la libertad. No hubo nunca una manifestación de la oposición contra la inseguridad, contra el hambre, contra las dificultades. Siempre eran consignas y banderas de la gente que vive bien y que se puede ocupar, como 3 veces al día, se puede ocupar de la libertad. Yo quiero que vamos a ir a comerciales. Bueno, vamos a ir a comerciales y yo quiero, si te pido una reflexión acerca de los errores de la oposición, pero una reflexión a fondo, en qué se ha equivocado, en la condición social de sus dirigentes, por ejemplo, en menospreciar, en que prefieren haber nacido en Miami y no en Estados Unidos, en la falta de comprensión de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 25 años, en las fortalezas de tu adversario, en este caso del menospreciar y desestimar. Subestimar. Menospreciar Cuando oye el desestimar. chavismo, y los estudios lo confirman, el chavismo se ha convertido en una fuerza hegemónica, en un sistema de valores, de creencias, será bueno que algo de sea sentido hegemónico. común. Qué bueno que lo dices. La hegemonía no tiene que ver con autoritarismo ni imposición, la hegemonía tiene que ver con la construcción si aquí de había una palabra consenso. que llamaban... Pero vamos con José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, jefe de campaña del candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, que está siendo respaldado por Acción Democrática y otras fuerzas políticas y movimientos. No olvide que este programa va a ser retransmitido en la emisora Moda 105.1 FM en Cojedes. Te preguntaba o te pedía una reflexión honesta, transparente, profunda acerca de la oposición y de su comportamiento durante los últimos 25 años.
Yo me siento responsable de lo que haya hecho y de lo que no haya hecho la oposición. ¿Pero por qué? ¿Por qué tantos errores? Pero cuando te contesto, pues voy a eso. A eso es justamente lo que iba. Me siento responsable de todo lo que haya hecho y haya dejado de hacer la oposición. Porque no se lo voy a indagar a otro, ni se lo voy a recostar a otro, ni se lo voy a hacer a otro. Hemos cometido el error de creer que el gobierno se le podía combatir menospreciándolo. Se le menospreció tanto al presidente fallecido como al presidente actual. Se les creyó que podían con un tradicionalismo de desprecio salir del gobierno. Pues no, eso nos equivocamos. Creímos, haga o no haya estado yo, creyendo que con violencia se podía. Pues no, es la vía electoral. Y el mayor error cuando no hay una desvinculación política. Ojalá que tú me preguntaras, Correa, ¿cuál es la mejor? Voy para allá, es que la desconexión es esa. ¿Cuál es el mayor error? Haber llamado a la abstención. Eso no puede haber otro mayor que ese, porque como usted, si está molesto con el gobierno, va a no votar. Pero si el único que se lo agradece es el gobierno, más nadie le puede agradecer que usted no vote, porque el día que usted vote no va a votar por el gobierno. Hay el peligro de que algunas oposiciones o algunas fuerzas de oposición llamen a la abstención. Seguro. Bueno, porque es que tú no ves que te dicen que si no soy yo no es nadie, que después de mí el diluvio, que la vida comienza y termina conmigo. Mira, se murió Jesucristo, se ha muerto un gentío y el mundo sigue, el planeta no ha parado. Entonces hay gente que cree que el planeta se va a parar. Pues señor, justa o injustamente, usted no puede. Pero lo que tiene que darle paso es que cada vez que usted llame a la abstención o que usted no haga nada por salir del gobierno, le va a pasar como le pasó. Va a ser peor las consecuencias. Y te lo digo de una vez aquí al aire. Hace años, hace 3 o 4 años, había una persona, que no recuerdo el apellido, que por cierto cumpleaños mismo de 28, decía que era presidente de la nada. Y yo lo decía, va a ser muy mal recordado. No digo odiado, pero muy mal recordado. Hoy es muy mal recordado. Y así va a pasar, porque nosotros vamos a ganar las elecciones. ¿Cuántos líderes han pasado por la oposición? Muchísimos. Hay como 30, 40. ¿Por qué ninguno? Pero termino la echa idea. raíces? Nosotros vamos a ganar las elecciones. Y muy probablemente ganemos, a pesar de que hay gente que diga que conmigo comienza y termina el mundo. En el supuesto de los peores, usted sabe lo que es no ayudar a que se ganen las elecciones. Es que si no soy yo, no es nadie. Yo soy lo único puro que tiene el planeta Tierra. Pues no es verdad. Esta no es una sociedad de puros ni de purificadores. Pero esa ha sido una constante en diversos liderazgos que ha tenido la oposición. Nunca como ahora. Nunca como ahora. Pero además a mí no me quita el tiempo eso. Yo estoy hablando de eso porque tú me lo estás preguntando. Porque a mí no me quita ni un minuto lo que no existe. Okay. ¿Cuál es la estrategia con relación a la candidatura en este contexto? Bueno, este contexto de debilidades obvias. Fíjate, hoy solo el 9% de los venezolanos simpatiza con algún partido de oposición. Es que no es un tema de partido. 9 de cada 10 venezolanos piensan que la oposición está muy dividida y que necesitan nuevos liderazgos. 10 de cada 10. 3 de cada 4 no confía en que la oposición pueda resolver los problemas económicos del país. En ese contexto, bueno, porque el nivel de exigencia al día siguiente va a ser... Resultado de 25 años de errores. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de Luis Eduardo? El nivel de exigencias del día siguiente, bueno, la estrategia creo que no estoy muy dispuesto a contártela. Pero pero el día siguiente... ¿Cómo han pensado el posicionamiento de Luis Eduardo? Esos 100 primeros días van a ser de mucha exigencia y de mucho reclamo. Porque la gente creerá que después de 25 años hay un switch, como prender y apagar la luz, todo va a cambiar. Nosotros tenemos que hacer un mecanismo de avanzar en ir sustituyendo modelos y mecanismos que le han hecho daño a la sociedad venezolana. Bueno, mira, la división, la forma de ejercer el gobierno. O sea, yo creo que particularmente yo soy contrario a esa cosa que tú decías en el segmento anterior de la hegemonía. Dígame cuando aquí se hablaba de hegemonía comunicacional. Pero ¿y por qué tiene que ver hegemonía comunicacional? Aquí lo que tiene que ver es que la gente escoja a qué canal ve, o que si usted no quiere seguir viendo este programa, va y lo cambia.
Pero usted no me puede obligar a mí a que yo vea lo que usted quiere que La yo hegemonía vea. tiene que ver más con los relatos y el sentido común Bueno, y es la que el voluntad relato, nacional. la narrativa es importante. No es un concepto que define un nuevo autoritarismo, sino la hegemonía tiene que ver más con la construcción de consenso, con Bueno, liderar es la que voluntad nacional. Pero si hay construcción de consenso. Pero ese es otro tema. Pero si es consenso, no es hegemonía. Hegemonía es todos pensando igual, mira. Y cuando dos piensan iguales, uno de los dos está pensando por el otro. Y yo no quiero que nadie piense por mí. Yo quiero que tú pienses distinto a mí. Yo creo en Voltaire, Oscar. Yo creo en Voltaire. Voltaire te decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Yo quiero que tú pienses distinto a mí. Yo no quiero que tú pienses como yo, pero que tú y yo seamos capaces de conversarnos. Y si quieres un ejemplo, aquí estamos tú y yo. Yo tengo infinito aprecio por ti, amistad por ti. Tú y yo no pensamos iguales. Tú y yo no coincidimos. Pero tú no crees que Tú y en yo este no, momento... Perdón, tú y yo no tenemos la misma forma de ver la sociedad. Tú y yo no tenemos la misma forma de ver la política. Y sin embargo, yo a ti te respeto, tú me respetas y somos capaces de hacer un programa público. ¿Tú no crees que en este momento, y lo observo a partir del éxito del diálogo nacional reciente, pero también Excelente modelo. acerca de la visión de país y de sociedad que observo también en otros factores que no son chavistas, en otros grupos que no son chavistas? Un Estado más moderado, o sea, un rechazo al estatismo excesivo, un modelo económico donde estén presentes todos los tipos de propiedad social, privada, estatal, mantener en manos del Estado... Ahí tengo una diferencia sobre eso de distintos tipos de propiedad. Distintos tipos de propiedad. Toda la propiedad es una sola. Ese cuento de los anexos, que es una propiedad comunitaria. Pero donde no hay un énfasis en un tipo de propiedad, en que hay un estatismo o una privatización excesiva. O sea, no, tiene que ser como la luz, ni muy cerca que me queme, ahora, ni muy lejos que no me alumbre. Que como nunca antes en Venezuela se están produciendo consensos, ya no solamente coyuntura, más consensos, acuerdos abajo sobre el modelo, no en general, sí, claro, sobre el modelo que más le conviene a Venezuela. Es que el mercado te ha ido mutando. Y eso no implica que el día después del 28 de julio, el país comience a transitar por un modelo respaldado por la mayoría de los venezolanos. ¿Qué crees tú? ¿Es posible crear consensos acerca de un modelo económico en particular? Por Acción Democrática y otros partidos políticos. Este programa, recuerde, será retransmitido por la emisora Moda 105.1 FM en Cojedes. Te preguntaba, o te planteaba, José Gregorio, que yo observo como nunca antes unas posibilidades de reencuentro, de construcción de consenso acerca de temas fundamentales como el modelo económico, por ejemplo, el papel del Estado, el papel de la empresa privada, los temas como que tienen que ver con la soberanía, la nación. Bueno, si hay consenso, ¿por qué estamos enfrentados? Porque hay hay dos sectores de la población venezolana que no les conviene, no les gusta y no les interesa que aquí haya acuerdo, que haya consenso, porque su forma de ser y su manera de ser desaparecería. En el caso de la oposición, de lo que puedo hablar, porque es de quien me ocupa, hay gente que siente que si no puede ser él o ella, claro, es mejor que siga Maduro, porque si llega a ser otro de la oposición, quedo yo desplazada o desplazado. Y resulta que no es así. Y por eso es que en esos temas que tú acabas de enumerar, de entendimiento, que deberíamos unirnos a todos los venezolanos, no lo hacemos. No lo hacía el Esequibo. ¿Desde cuándo aquí no volteó? Lo comentaba yo hace rato. El tema del Esequibo, el tema del avión. ¿Cómo es que todos no estamos ahorita unidos en torno a un tema que es el avión? Las sanciones. Las sanciones, el bloqueo. Quien no es contra Maduro tiene sus problemas resueltos, pero el ciudadano no. Y cuando te dicen que el mercado se movió hacia Irán, hacia Cuba, hacia China, hacia Rusia, porque el mercado se mueve como el agua. El mercado es un líquido muy pesado y busca por dónde salir. Y por dónde salir es hacia un mercado que no es natural, porque lo perdimos, porque un grupo de venezolanos se metieron en el camino de eso. Y ahora viene un proceso que tú hablabas del calendario, que me faltó decirte, que es el tema de la inscripción electoral para que voten
venezolanos en el exterior. Bueno, aquí tiene que haber una gran jornada nacional, no solo para los nuevos votantes, sino para los que nunca han votado o para los que tienen ya más de 2 periodos sin votar. Tienen que irse a inscribir. ¿Y por qué donde hay mayor cantidad de venezolanos no se va a votar? Porque no tenemos relaciones diplomáticas, porque ese mismo sector se empeñó en que se rompieran las relaciones diplomáticas. Pero tú puedes explicar mayor tontería cuando un grupo de venezolanos pedían que se fuera el consulado de Estados Unidos en Venezuela. Y con eso caía Maduro. No, eso lo que hizo fue encarecerle, porque usted ahora tiene que ir a Aruba, a Curazao, a Madrid, gastar un dinero, pasarse unos días en el hotel, cuando lo podía haber hecho aquí. Y usted fue el que mandó a pedir eso. Entonces, ese grupo que lo ha metido, esos grandes aliados. Pero como este bloque está ya por terminarse, yo no quiero terminar sin antes decirte, Oscar, que aquí hay un tema de esperanza, que hay un tema de fe, que el venezolano puede entender que una nueva opción distinta a Maduro no es la catástrofe, que aquí puede haber una forma de gobernar donde quepamos todos, donde todos nos podemos conversar, donde quienes piensan de una manera, que un nuevo gobierno no tiene que ser para venir a pasarle por encima a los rojos, a los rojitos, a los azules o a los azulitos, a los verdes o a los verdecitos, a los blancos o a los blanquitos. Pues no, esto tiene que ser un gobierno de todos, un gobierno donde esa transición hacia un modelo que sea mucho más estable, donde usted va a desmontar una maquinaria de 25 años, no la puede implosionar, no la puede explotar. ¿Por qué Luis Eduardo Martínez? Porque es el candidato que está en mejores condiciones de ser presidente. ¿Cuáles porque son se ha esas preparado, cualidades? te lo digo, porque se ha preparado académica y políticamente para ser presidente. Y en los próximos días estaremos presentando eso que tú llamas oferta, eso que se llama programa de gobierno, eso que se llama una esperanza para ser distinto y para ofrecerle un futuro a ese venezolano que lo único que yo le pido es no se quede en la casa, salga a votar. Se lo voy a decir, yo le pido que vote en la tarjeta de AD, pero que si usted quiere votar por atrás, vote, pero no se quede en la casa, porque el gobierno es lo único que lo va a agradecer es que usted se quede en la casa, porque es lo único que lo ayuda. El gobierno no tiene votos nuevos. No es que hay gente que se despertó hoy en la mañana y dijo, oye, yo nunca he votado por Maduro, me parece chévere votar por él. No, no hay votos nuevos. El gobierno lo que busca es que los pocos votos que tiene o los que tenga, tiene que cuidarlos, tiene que conservarlos, tiene que hacerlos homogéneos. Pero nosotros tenemos una esperanza y que entienda tanto el gobierno como la oposición, la comunidad internacional, que un nuevo gobierno no es una amenaza para tu situación ni para tu condición, sino que hay una esperanza de diálogo y de entendimiento entre todos los venezolanos, porque tanto este gobierno como esta oposición vamos a pasar a la historia, vendrán nuevas generaciones y podemos entendernos mientras estemos aquí. Yo tengo la fe y la seguridad que nosotros vamos a hacer gobierno el 28 de julio ganando y el 11 y el día 10 de enero asumiendo la presidencia. ¿Que va a ser difícil? Sí, porque un nuevo presidente de la oposición se va a encontrar con el 93% de la Cámara en contra. Se va a encontrar con los poderes públicos TCJ, el poder moral, no afectos a sí mismo. ¿Qué tipo de líder hace falta? Hace falta diálogo. Tiene que ser un liderazgo de diálogo, alguien que se acerque a conversar, alguien que se acerque a decir cómo tengo que hacerlo, alguien que tenga oído, alguien que sepan entender, alguien que para que la economía funcione tiene que extenderle la mano al mercado, tiene que llamar a la nueva inversión, tienes que tener seguridad jurídica, tienes que acabar con esas alcabalas que tanto daño le hacen a la vida diaria, que no puede ser que el poco real dinero que tiene el venezolano en una moto o en un carro, un joven, tiene que dejárselo a Bancono. Bancono es el cono ese de anaranjado. Es un bancono que tiene que hacerles un depósito allí. Eso tiene que acabarse porque eso merma el poco ingreso. Un trabajador que cobra un viernes, que cobra una quincena, tiene que dejarle a un funcionario porque lo paró, porque se le ocurrió, porque tiene que dejarle, si compró 3 mantequillas, tiene que dejarle una mantequilla, o eso es mentira. Eso, cuando llega el ejemplo del queso, que no te lo terminé de decir, salen 100 kilos de queso del Táchira y terminan llegando a Caracas 45 y el empresario te dice, eso está en los costos. Yo sabía que me iban a quitar eso. Por eso es que el queso cuesta tanto. Bueno, eso es parte de eso. Eso ocurre, eso lo sabe todo el mundo. Eso tiene que tener una posibilidad de que eso no ocurra, que haya seguridad jurídica, que las alcabalas sean para prestarte seguridad, para combatir la delincuencia, pero no sea para atacar a quienes no tienen ningún problema con la sociedad ni con el Estado venezolano. Bueno, José Gregorio Correa, muchísimas gracias. Muy corto. Por este análisis situacional. Sí, pasó muy bien y quedaron muchos temas pendientes.
Excelente análisis, muchísimas gracias por este aporte fundamental para entender lo que está ocurriendo en el país. Mucha suerte con Luis Eduardo Martínez. Dios Y tú de como tu jefe boca a los de oídos de campaña. Dios, diría un amigo en común. De Mucha tu boca suerte a los y- oídos de Dios. Y Luis Eduardo lo conozco, le sobran cualidades Va a ser presidente. para ser presidente. Pero bueno, todo está por verse. Muchísimas gracias, José Gregorio. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.